¿Qué tal? Les saluda Eduardo de la Cruz para motorracks.com y este va a ser un video diferente donde quiero contestar uno de los comentarios que hay un seguidor que me deja repetidamente. Los voy a dejar aquí en pantalla y básicamente me pregunta cómo fue mi proceso para comprar las motos que he tenido, en el caso de la F750 y de la S1000XR. Bueno, para esto necesito contar un poquito de historia acerca de mí. A partir, yo creo que de los 16 años. Y bueno, ahí les va. Para empezar quiero aclarar que yo soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde una ciudad muy bonita la verdad, pero que no hay muchas oportunidades de empleo ni de crecimiento. No voy a decir que era pobre porque no lo era, tenía todo lo que necesitaba. Sin embargo, no nací en una cuna de oro, por así decirlo. Para tener mi primer coche, por ejemplo, tuvieron que pasar esos, creo que 17 años. Fue un coche que mi mamá me compró básicamente. Era un coche, un Cavalier 97. En ese año pues ya era viejo, ya estábamos en el año 2007, entonces ya era 10 años de viejo y además era americano. En Tamaulipas se usa mucho que compras carros americanos muy baratos y allá te los emplacan con placas fronterizas o con placas de empresas X. Bueno, ese fue mi primer coche. Después de tener ese coche, lo que fui haciendo fue básicamente empezar a trabajar. A mí siempre me gustaron las computadoras, era de las personas que hacía customizaciones del escritorio, de hecho hacía tutoriales de cómo customizar tu escritorio, de cómo craquear programas. Después hice tutoriales de Photoshop, de hecho tuve un canal bastante grande de eso. Puse un ciber y bueno, ahí de poco a poco fui ahorrando dinero. Después empecé a trabajar formalmente, por ejemplo, haciendo trabajos ya un poquito más enfocados a esto, que por ejemplo diseñar una página web. Un par de años antes de terminar mi carrera, bueno, como un año antes de terminar mi carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, empecé a trabajar con una empresa de Monterrey de manera remota, nada más medio tiempo, que bueno, también me daba un poco de dinero para ir ahorrando. Con eso pagaba mi colegiatura en la universidad, que era bastante barata, máximo 1,500 pesos cada 4 meses. Entonces me decidí a cambiar de carro, seguí ahorrando. Después le compré un Focus ZX3 2001 a un amigo, me gustaba muchísimo. Le hice varias customizaciones y realmente ahí fue donde empecé a orientar mi gasto de dinero hacia una sola cosa. Yo no tengo ningún vicio, no tomo, ni fumo, ni mucho menos me drogo. La ropa que uso realmente pues es ropa X, no es ropa de marca. Es ropa que a veces me dura años, uso casi siempre camisetas y jeans. Pero sí que dirijo mucho mis salidas de dinero hacia la tecnología. Y entonces mi dinero básicamente se gastaba o en tecnología, en computadoras o celulares, porque era lo que me dedicaba desde entonces y lo sigo haciendo. Entonces realmente son mis herramientas de trabajo. Y hacia los coches en sí. Entonces me compré ese carro. Después tuve un periodo de, digamos, prácticas profesionales en la universidad ya para salir. En este caso me fui a Houston. Allá aprendí una lección muy importante. Estuve haciendo mis prácticas en Houston, en una universidad llamada Rice University, en un laboratorio de bioquímica y biología celular. Y ahí realmente aprendí a valorar el dinero. Ahí llegué a pasar hambre, llegué a pasar frío. No digo que me la pasé mal porque realmente no. Hice varios amigos allí en la universidad que eran tanto estudiantes como personal con el que trabajaba. Y digo, yo estaba contento allí, me gustó mucho Estados Unidos, pero debido a que no planeé bien pues mi estancia por allá, sí me vi en serios aprietos. Sí ahorré dinero para el viaje y tal vez para la primera mensualidad de la renta. Sin embargo, se me pasó un punto muy importante, que era el pago del seguro médico. Allá es obligatorio para poder, digamos, trabajar o hacer prácticas en cualquier lado. Entonces tuve que gastar en eso, tuve que estar comiendo con muy poquito dinero. Era muy contado durante un mes porque me hacían un pago cada mes y ya con eso me sostuve después. Pero sí. Esas experiencias que tuve por allá me hicieron a valorar mucho el dinero y también a saber administrarme. Eso es, creo que el punto clave, saber administrarte, saber qué quieres hacer, a lo que quieres llegar y administrar tu dinero para poder llegar a ello.
Entonces, estando allá, pues aprendí todo eso. Después regresé a México, ya terminada mis prácticas. Me ofrecieron trabajo allá, sin embargo, yo valoraba muchísimo mi familia y me regresé mejor a estar por acá. Pero sí que hice un cambio en mi trabajo. Ahí fue cuando comprendí, sacando cuentas obviamente, que nunca iba a tener en ese momento el carro que yo quería. A mí me gustaba mucho el Mustang. Yo veía los Mustangs en la calle y yo decía, algún día, pero dices algún día como pensando que tal vez nunca pase, por lo mismo que en Victoria no habían muchos carros así, por lo menos no nuevos. Entonces dije, y bueno, aparte ya estaba un poco aburrido de lo que estaba haciendo en ese entonces en las compañías en las que estaba trabajando. Se dio la oportunidad de venirme a Monterrey, que es donde radico actualmente, hace unos 8 años o 7, a trabajar con un muy buen puesto, también teniéndome que esperar un mes antes de que me llegara el primer sueldo. Vivía realmente en un cuarto, adentro de una casa, y era todo lo que tenía. Era un cuartito muy pequeño que tenía su baño y una cama, y ya era todo. Yo puse una tele, puse una parrillita para cuando me necesitara hacer de comer o algo, que realmente nunca hice. Pero ya tenía ahora sí que ahorrado cosas para, pues por lo menos para comer bien, para vestir. Ya tenía mi carro y me podía mover en él. Porque de hecho en Houston yo me movía en bicicleta, lo cual me gustó también mucho. De hecho bajé bastante peso, que ya subí de nuevo como podrán observar. Pero bueno, entonces la renta de ese cuarto, aunque estaba por una zona muy buena que es por el TEC, era muy baja. Y como no gasto mucho dinero en otras cosas, pues ya casi todo el dinero que me llegaba de mi sueldo lo podía ahorrar y después lo fui juntando. Junté para hacer un enganche muy bueno en un Mustang que quería. Era usado, pero no tanto, me gustaba mucho, era un Mustang de 6 cilindros. Me lo compré, lo demás lo financié, lo fui pagando, lo terminé pagando mucho antes del plazo que había pedido para ahorrarme intereses. Y así seguí metiéndole cosas al Mustang. Después eventualmente cambié mi Mustang de 6 cilindros por uno de 8 cilindros, dando obviamente una diferencia. Que ese Mustang como me dio lata, esa es una decisión mala que hice. Me fui simplemente porque me gustaba mucho el carro, por el sonido que hacía, por el motor que traía, porque de hecho traía un motor más grande que el que traía de fábrica. En lugar de traer el 4.6 que tenían en ese entonces, traía el 5.4 como el de una Ford Triton, un motor grandísimo para el carro, pero que lo movía excelentemente. Pero como te digo, eso me trajo muchos problemas, me trajo que siempre estuviera descompuesto el carro y tuve que invertirle mucho dinero allí. Después ese Mustang lo vendí, no, lo cambié por un BMW, más o menos de hecho del mismo año. Y el BMW ya no me dio casi latas. Sí, de repente alguna pieza había que reemplazarla ya por el uso. Y sí eran un poco caras los reemplazos de pieza y los mantenimientos, pero bueno, no me gasté tanto en ese carro en cuanto a mantenimientos. Después me compré un carro un poco más, por así decirlo, más ejecutivo, más de señor. Era un Ford Fusion mucho más grande, de 4 puertas. Sin embargo, conservé todavía el BMW. Lo usé mucho, me gustó mucho el carro. Me servía mucho para lo que tenía que hacer. Y bueno, este carro sí estaba mucho más caro que cualquier otro carro que haya tenido. Era la versión más equipada, la Titanium. Y decidí comprármelo porque me estaba yendo muy bien con una empresa que yo tenía. Yo dejé la empresa en la que trabajaba cuando originalmente me vine a Monterrey para emprender. Me estaba yendo muy muy bien, estaba ganando casi el doble de lo que ganaba antes. Y por eso me lo compré. Sin embargo, ese fue otro error que tuve. Que como me estaba yendo bien, pues compré eso y varias cosas más que no recuerdo qué. Total de que de todo lo que estaba ganando no estaba ahorrando nada. Y llegó la época que le llaman de las vacas flacas, en las que no entraba tanto dinero como antes y ya no alcanzaba el dinero para muchas cosas. Aquí ya la renta era más cara porque me mudé a una casa completa. Y bueno, tuve que vender el Fusion. Por suerte tenía todavía la opción de tener el BMW y era lo que me movía. Ahí aprendí otra gran lección, que es ahorrar dinero para el futuro. A lo mejor ahorita estás bien o estás cómodo,
pero tienes que prever, por ejemplo en mi caso fue un gran error porque era una empresa propia y no tenía un sueldo fijo, no tenía un sueldo ni fijo ni seguro. Entonces tuve que haber previsto que tal vez no iba a tener dinero en algún punto, que fue lo que pasó. Desde entonces he tratado de invertir mi dinero correctamente. Por ejemplo, compré mi propia casa, ahorré dinero para el enganche y pues básicamente la financié. Ahorita pues una buena parte de mi sueldo, por ejemplo, se está yendo en el pago de la casa donde vivo actualmente. Eso lo veo yo como una, tal vez no una inversión, pero sí un ahorro muy seguro, porque sé que el día de las propiedades, sobre todo en ciudades como estas, como Monterrey, siempre van subiendo de precio, y si un día se me atora la carreta, pues la vendo o la hipoteco o cualquier cosa, pero me va a ayudar. También parte de mi sueldo se está yendo en una especie de seguro de ahorro con inversiones, digamos, con inversiones conservadoras. El ahorro está en dólares y básicamente es para la escuela de mi hijo, lo cual me parece muy bien. Investigué obviamente mucho acerca de esta empresa antes de aventarme. De hecho, este seguro me lo ofreció un amigo que es Sergio, que le mando un saludo, y de hecho tiene un canal de YouTube donde también hace videos en su S1000XR, ahí se los voy a dejar en la descripción del video. Él me lo ofreció, me pareció muy bueno, investigué acerca de las bondades de la empresa, que es Monterrey New York Life, muy sólida, y bueno, en eso estoy ahorrando actualmente. Pero bueno, regresando un poco, cuando pasó eso de que pues se quedó con poco dinero la empresa que tenía, cuando tuve que vender el carro, me puse a pensar, bueno, porque para entonces ya estaba casado y como unos 3 o 4 meses después de estar casado empezamos a planear tener un hijo. Todavía no nos aventábamos a tenerlo, pero ya con esos planes ya sabes que algo tiene que cambiar. No me podía quedar con el mismo estilo de vida. Estaba yo haciendo home office, me iba muy bien, como te digo, a veces. También a veces me iba mal. Mi esposa también tiene su trabajo, ella es contadora. Entonces no había mucho problema, por ejemplo, si yo me quedaba sin dinero, porque pues realmente yo puedo vivir con poco dinero, nada más para la renta y para la comida y ya. Pero ya con un hijo, ya es otra cosa. Entonces decidí buscar un trabajo fijo, un trabajo de planta. De hecho me invitaron de nuevo a la empresa que había llegado yo a Monterrey cuando vine la primera vez. Pero no saben la flojera, la hueva que me daba trabajar en una oficina, porque ya sabía cómo estaba el tráfico aquí en Monterrey. Y por donde compré la casa, pues es 1 hora de ida y fácil 1 hora y media de regreso por el tráfico. Son alrededor de 25 kilómetros, está de mi casa, mi oficina. Entonces empecé a idear cómo hacer que no me diera tanta flojera o no gastar tanto tiempo en eso. Entonces dije, bueno, tal vez una moto. Yo veía todos los días cuando iba hacia mi oficina cómo pasaba la gente en la moto, los repartidores, la gente que traía motos grandes, los de aseguradoras, entre los carriles y no, o sea, tú estabas atorado y veías allá a lo lejos que iban las motos y dije, bueno, pues tal vez una moto. Entonces prácticamente tomé un curso. Para esto ya había estado ahorrando dinero por si algo pasaba. Había estado trabajando muy duro en una aplicación, digamos, externa. O sea, terminaba mi trabajo de oficina y la noche la aprovechaba y los fines de semana para trabajar en esa aplicación. Muy duro. Fueron como 2 o 3 meses de no tener nada de descanso, solamente en la noche cuando me iba a dormir. No sabía para qué me iba a servir el dinero todavía, pero sabía que pues obviamente era bueno hacerlo. Así que pensé en la moto, dije, bueno, parte de eso que tengo lo voy a invertir en una moto, tal vez una Honda, una Yamaha, una moto chica, yo pensaba, nada más que me lleve al trabajo. Tomé el curso, me gustó mucho, era una moto 125cc el curso que tomé. Sin embargo, varias personas llevaban sus motos y yo las veía y decía, no manches, están muy bonitas sus motos, se escuchan muy bien. Le empecé a agarrar el gusto a manejar la moto. Después, el último día de curso, recuerdo muy bien que a una familia que fue, 2, el esposo, esposa y el hijo iba a tomar el curso, les prestaron una BMW, era la 310 GS, y obviamente comparabas la 310 GS con una 125 que creo que era de Curaçao o Itálica, no recuerdo, y la G310 GS se veía impresionante y decía, no, yo quiero esa moto.
yo quiero esa moto. Se escuchaba muy bien, se veía muy bien, veía pues que estaba muy alta y yo sentía que yo me veía muy pequeño en la 125 y dije, bueno, esa moto es como para mí. Me puse a investigar precios, entraba dentro de mi presupuesto que me había quedado de ese trabajo duro que les comento que hice. Dije, bueno, pues tal vez esa sea la moto que es para mí. Y bueno, fui a la agencia a verla, la estuve viendo, me siguió gustando mucho, pero luego volteo y estaba la 750 GS en blanco y también en verde. Y no, o sea, fue amor a primera vista, te digo. Yo apenas había terminado el curso, las fui a ver y vi esa y me encantó. Desde el momento que la vi, ya la comparaba con la 310 y se me hacía mucho más bonita la 750. Obviamente también volteé a ver las 1200, las 9T. Sin embargo, me gustaba más esta y no se me hacía tan intimidante como una 1200, por ejemplo. Entonces, haciéndote la larga historia corta, me terminé comprando la 750. Todo el trabajo duro que hice esos 3 meses, pues se los invertí en esa moto, la pagué de contado. Me gustó muchísimo todo el tiempo que la tuve, la disfruté bastante. Y en sí la compra de esta moto es el resultado de todos los años de esfuerzo y de aprendizaje que he tenido. Se remonta a más de 10 años atrás, donde no sabía cómo administrar mi dinero, donde nunca me había hecho falta el dinero hasta que estuve en Houston y aprendí esa lección, donde pensé que tenía todo asegurado ya que tenía un buen ingreso por mi empresa y después me quedé sin dinero, tuve que vender cosas que me gustaban y aprendí esa otra lección. Después obviamente aprendí el valor del trabajo duro, especialmente en ese proyecto donde te digo, aparte de mi trabajo de oficina, tenía ese proyecto y nada más descansaba cuando dormía en las noches. Aprendí también esa lección y que una vez que sabes cómo administrarlo y te sabes comprar o sabes a dónde quieres llegar, en mi caso pues yo quería la moto para que me ahorrara tiempo y también se volvió mi pasión y mi hobby. Y bueno, cuando sabes que tienes digamos ese dinero, también que tienes algo de inversiones, por ejemplo en mi caso con la compra de mi casa y con este ahorro seguro en dólares, pues entonces ya estás listo para darte, entre comillas, un lujo. Bueno, para mí sí fue un lujo comprarme una moto de esa magnitud, que simplemente la compré porque realmente me gustaba y porque pensaba que me iba a servir para lo que quería. Y pues ahora con la S1000XR la compra, digo, ya fue mucho más planeada, como lo expliqué en el video. Ya sabía a lo que iba después de haber probado casi todas las motos de BMW que me gustaron y las diferentes versiones. Ya nada más estaba entre dos motos y realmente la mejor fue la S1000XR para mí. Ahí obviamente tuve que vender la moto que tenía y con eso dar el enganche y poderme comprar esta nueva. Pero sí, si yo tuviera que dar un consejo es salte de tu zona de confort para que aprendas buenas lecciones, administra bien tu dinero, no des por seguro ningún tipo de ingreso, porque por ejemplo con una crisis como la que estamos viviendo ahora de la pandemia, mucha gente ya se quedó sin empleo, gente que tenía su dinero asegurado, que incluso eran ricos y van a quedar en la pobreza después de estos meses que vamos a estar encerrados. Entonces nunca hay que dar por hecho nada, siempre hay que tener una especie de plan B. Si vas a gastarte tu dinero, realmente primero trata de ahorrar algo que te ayude a salir adelante en caso de una eventualidad. Y sé muy paciente. Si yo me hubiera, por ejemplo, endeudado hace unos 10 años con un carro del año, tal vez o no hubiera podido pagarlo, o me hubiera quedado cómodo donde estaba, me hubiera quedado en Victoria, ganando la sexta parte de lo que gano aquí. Entonces realmente aprende, ahorra, fíjate metas y después disfruta. Así que espero que este video les haya ayudado a alguno de ustedes. Si tienen algún consejo más que darnos, estará bien que lo dejen en la caja de comentarios. Recuerda seguirme en Instagram, darle suscribir a mi canal de YouTube y darle like a este video. Nos vemos y muchas gracias por verlo.